a nuestra conferencia sobre la salud de lupus, presentada por la Fundación Lupus de California. En nombre de nuestro presidente Tom Bakewell y la mesa directiva, les agradecemos su presencia hoy. Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros patrocinadores de hoy, GS Cake y Fundación Flex, cuyo apoyo hace posible este evento. Mi nombre es Maggie Madueño, directora de Servicios Comunitarios de dicha fundación. Tengo el honor de ser su presentadora y ofrecerles tan valiosa información como la que escucharán en unos momentos. Me da gusto que nos acompañen desde la comodidad de sus hogares. Gracias por dejarnos entrar en cada uno de ellos. Antes de comenzar, les dejo saber que deseamos escuchar su opinión. Asegúrese de completar la encuesta cuando finalice este evento. Es la única forma en que podemos saber lo que fue relevante y sus sugerencias de lo que les gustaría saber en el futuro. En estos momentos le informaré sobre cómo será la agenda de hoy y luego daremos comienzo a nuestra conferencia. En la primera hora tendremos el honor de contar con la participación del Dr. J. Antonio Aviña Zubieta, quien abordará el tema el manejo del riesgo cardiovascular en pacientes con lupus. Al finalizar su presentación, el doctor Aviña Zubieta amablemente estará respondiendo sus preguntas. Pueden hacerlas haciendo clic en el botón de Q&A que aparece en la ventana de Zoom. Tiene la opción de enviar sus preguntas en cualquier momento durante la presentación o esperar hasta la sección de preguntas y respuestas. Si prefieren, también pueden enviarlas de forma anónima. Además, si les resulta más cómodo, pueden enviarme sus preguntas por mensaje de texto. Al terminar con las preguntas y respuestas, daremos comienzo a la segunda sección. Para concluir nuestra conferencia, cerraremos con la participación de Tamara Ben-Rey Greenberg. Ella es navegadora de salud, quien nos presentará el programa de navegación para pacientes de lupus, un recurso valioso creado por ella misma para acompañar, orientar y capacitar a los pacientes que viven con dicha enfermedad. Ahora me complace en iniciar nuestra primera sección. Es un honor para mí dar la bienvenida al orador principal de esta conferencia, el doctor J. Antonio Aviña Zubieta. Es profesor de medicina y jefe de división de reumatología en la Universidad de Columbia Británica en Canadá. También trabaja como investigador principal en la investigación sobre la artritis en Canadá. Tiene una larga trayectoria en el estudio de enfermedades reumáticas como el lupus o la artritis. Cursó la carrera de medicina y posteriormente obtuvo un doctorado en epidemiología en la misma universidad. Su investigación se enfoca en entender cómo estas enfermedades afectan la salud de las personas y cómo pueden ser tratadas mejor. Es experto en usar grandes bases de datos para estudiar estas condiciones. Además de su trabajo como investigador, el doctor Aviña Zubieta ha sido un gran mentor para nuevos médicos y investigadores y ha recibido varios premios por su dedicación a la ciencia y al cuidado de los pacientes. En esta ocasión, el doctor Aviña Zubieta nos hablará sobre un tema de gran relevancia clínica, el manejo del riesgo cardiovascular en pacientes con lupus. Por favor, desde sus hogares, acompáñenme a darle la bienvenida al doctor Antonio Aviña Zubieta. Bienvenido. Muchas gracias, Maggie. ¿Me pueden ver todos? Si tienen dificultades, me avisan. Yo creo que no puedo ver todas las pantallas. Tengo 3 aquí en mi oficina. Se ve correctamente. ¿Me ven bien? Ok. ¿Me escuchan bien? Ok. Se ve correctamente y se escucha bien. Adelante. Les quiero primero agradecer a Maggie por su atenta invitación a participar en este simposio. Es para mí un honor siempre hablar con pacientes. Hablábamos antes de que iniciara la sesión de que los pacientes son más divertidos que las conferencias científicas.
Normalmente hago esto mismo aquí en la Sociedad de Lupus y como pueden ver mi cara o pueden ver mis diapositivas que están viendo. Si regularmente los pacientes no solamente pueden escucharlo y verlo. Ok, pero no, las diapositivas no las están No, viendo, la no, ellos harán presentación. sus preguntas, ya sea por texto o en los cuadritos que tenemos aquí. O entonces no están viendo las imágenes de la Sí, sí se diapositiva. están viendo las imágenes. Ok, eso es lo que están Es, viendo en este momento, no mi cara, ¿verdad? sí, Bueno, estamos viendo las imágenes. ok, perfecto. Bueno, antes de empezar, y después de darle agradecimiento a Maggie, quiero reconocer que vivo en los territorios no cedidos de los pueblos originarios de Canadá, los territorios que incluyen los pueblos originarios de Musqueam, Salish People, y son territorios que nunca fueron concedidos y que espero que esto nos sirva para reconocer que vivimos en una situación de privilegio, por lo menos yo. Sé que estos momentos son difíciles para los Estados Unidos, sobre todo para las minorías y para las poblaciones inmigrantes. Y bueno, mis sentimientos para que estén seguros y sanos. La conferencia de hoy va a ser un poquito larga. Sé que para los pacientes con lupus en particular, el foco de atención a veces puede ser complicado por el famoso déficit cognitivo que tienen por la enfermedad, o más bien conocido como el lupus FOB. Ah, como bien decían, yo soy profesor de la universidad, soy jefe de reumatología, pero parte de mi salario es pagado por la Sociedad de Lupus de Pacientes de la provincia de British Columbia, aquí en Canadá. Me parece que esto es importante reconocer. Yo creo que esa es la única, por lo menos en este país, yo soy el único investigador pagado para hacer investigación en lupus y parte de mi salario pagado por una sociedad de pacientes. Bueno, vamos a hablar de enfermedad de riesgo cardiovascular. Eh, el riesgo cardiovascular, primero voy a ver, eso es una presentación muy global de muchos aspectos y voy a incluir muchos de los trabajos de investigación que he hecho a lo largo de los 15 años que llevo en este país. Primero vamos a hablar del riesgo de muerte prematura en lupus. Como ustedes bien saben, la población con lupus tiende a tener una muerte prematura y una menos expectativa de vida por la enfermedad. Vamos a revisar el riesgo de enfermedad cardiovascular en pacientes con lupus eritematoso sistémico, pero para forma sencilla vamos a llamarles lupus en este momento. Como bien saben, hay dos tipos de lupus, el lupus cutáneo y el lupus sistémico. Pero en general voy a hablar del lupus y me voy a referir en general al lupus sistémico, que afecta piel, articulaciones y órganos internos del cuerpo. Vamos a revisar el riesgo de mortalidad prematura debido a la enfermedad cardiovascular, que es el tópico principal. Vamos a revisar el riesgo de tromboembolismo venoso, que es una área de investigación que desarrollé hace unos años y que fuimos pioneros en esta área. Vamos a revisar el papel de los antimaláricos en el riesgo de enfermedad cardiovascular, en la enfermedad tromboembólica y en el desarrollo de la prevención de diabetes mellitus, los efectos de la plaquenina del embarazo. Y vamos a revisar brevemente la importancia de adherirse al tratamiento o tomárselo como se prescribe, porque tiene un impacto sobre estas enfermedades. Y al final vamos a cerrar con el periodo de preguntas y respuestas. No sean tímidos, los invito a que lo hagan por voz y si son tímidos, bueno, escríbanlo en el chat. Hablo español y hablo inglés y bueno, dentro de poquito espero que podamos hablar francés también. Bueno, vamos, el primer tópico es el riesgo de enfermedad o de muerte prematura en pacientes con lupus. Como bien saben, esto no es nada nuevo. El paciente es... me brinqué una diapositiva. Bueno, este es un estudio que hicimos hace muchos años donde evaluamos todos los estudios que habían sido publicados en pacientes, en investigación en pacientes con lupus. ¿Siguen viendo mi diapositiva, Maggie? Sí, Porque moví la pantalla. Ok.
Bueno, estos son los diferentes estudios y como pueden ver, el punto central, los cuadritos las flechitas, perdón, los cuadritos son el punto estimado de muerte en los diferentes estudios, desde el 99 hasta el 2011. Y muchas veces esta es la evidencia más sólida que existe para determinar cuál es el verdadero riesgo de muerte. Cuando uno puede combinar estudios publicados en todo el mundo y hace como, para que me entiendan, un promedio de lo que se ha reportado. Y encontramos nosotros que los pacientes con lupus tienen un riesgo de morir 3 veces más grande que pacientes de la misma edad y el mismo sexo de la población general que no tiene lupus. Cuando dividimos entre los pacientes femeninos contra los masculinos, las mujeres tienen ligeramente un incremento más de riesgo de 4 veces más comparada contra las mujeres que no tienen lupus de la población general. Y los hombres más o menos 3 veces y media. ¿Y por qué es relevante la mortalidad siempre? Bueno, primero porque es el efecto más adverso que se puede tener en cualquier enfermedad o en cualquier condición. Pero sobre todo porque la causa número uno de muerte en pacientes con lupus es la enfermedad cardiovascular y el segundo, las infecciones. Entonces, de entrada tenemos que el problema es serio, la gente muere más joven de lo que debería de morir. No me deja moverlas. Ok. Aquí está. Ok. Bueno, y este es nuestro propio estudio en la población de British Columbia. En esta gráfica les muestro lo que aquí en la investigación que yo hago, tengo la capacidad de incluir a todos los pacientes que han sido diagnosticados con lupus desde 1990 hasta 2023. Este estudio lo terminamos hace como 6 años, pero solamente aquí les quiero demostrar la expectativa de vida de los pacientes en la línea azul son los pacientes de la población general que no tienen lupus. Entre más alta es la curva, más riesgo de muerte, o son gente que va muriendo con el paso del tiempo. Este es en el punto cero, es cuando la gente se diagnostica con lupus. Estos son pacientes con lupus al momento del diagnóstico y lo seguimos sobre el tiempo y cada que ocurre una muerte la gráfica se va subiendo. Y como pueden ver, existe una elevación muy rápida de muertes en pacientes con lupus comparado con la gente del mismo sexo y la misma edad de la población general. Y esta curva se sigue incrementando rápidamente y la diferencia es abismal después de 16 años. Y esto es algo que se conoce desde hace mucho tiempo. En este momento la pregunta que teníamos era si habíamos mejorado al paso del tiempo con el advenimiento de nuevas terapias. Entonces dividimos a los pacientes que habían sido diagnosticados con lupus entre 1997 hasta el 2004 y lo seguimos. Y luego a los pacientes que habían sido diagnosticados entre 2005 hasta 2012 y lo seguimos y comparamos si el gap o la diferencia de mortalidad ya se había mejorado y porque esto se ha mostrado, por ejemplo, en la artritis reumatoide se sabe o hay evidencia reciente de nuestro grupo y de otros grupos que han demostrado que la mortalidad prematura que también se ve en artritis reumatoide ha mejorado y ahora es casi igual que de la población en general. Y esto derivó en tratar de investigar si esto pasaba también en nuestros pacientes con lupus. Como pueden ver, las gráficas se han mejorado un poquito, pero sigue habiendo una gran diferencia en los riesgos de mortalidad comparada con la población en general. Lo ideal sería que las dos gráficas vayan a la par. Eso querría decir que los pacientes con lupus tienen el mismo riesgo de morir que los pacientes que no tienen lupus. Desafortunadamente, todavía no es el caso. O sea que hay mucha tarea por hacer. Como les decía al inicio de la presentación, la causa número uno de muerte prematura en los pacientes con lupus es la enfermedad cardiovascular. Esta ha sido un área de investigación desde mis estudios de doctorado y la sigo hasta el momento. En esta gráfica les muestro un estudio que nosotros hicimos aquí en British Columbia, en donde les presento las causas de muerte. Enfermedad cardiovascular tradicionalmente se incluye el infarto al corazón, el infarto al miocardio, abreviado aquí en esta gráfica como IM, la enfermedad cerebrovascular, que son las embolias, que pueden generalmente las trombóticas, las que provocan infarto en el cerebro,
aunque también hay las hemorrágicas, que es cuando la sangre sale de los vasos sanguíneos, y la combinación de ambos se conoce como enfermedad cardiovascular. En esta gráfica les muestro en una forma muy sencilla cómo se puede interpretar. Este punto rojo que ven aquí sobre el punto número 1 quiere decir el riesgo que ocurre en la población general. La población general también se muere por causas naturales o por la misma causa. Pero cuando comparamos el riesgo de muerte entre los pacientes que tienen lupus, el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular al corazón, es decir, infarto al corazón, es casi 2,5 veces, un poquito más, 2,6 veces más que la de la población en general. Este es en los estudios de aquí de British Columbia, es decir, la importancia de nuestros estudios me parece a mí que como incluimos a toda la población con lupus, este podría ser el promedio aplicable a cualquier gente que tenga lupus. Cuando hay estudios de gentes muy seleccionadas, de solamente vistas en un hospital, ese tipo de pacientes o ese tipo de muestra no representa a la población general. Entonces, a veces, por eso hay tanta variabilidad en los estudios, porque depende del tipo de muestra. En el caso nuestro, nosotros incluimos a todos los pacientes con lupus y eso nos da una cierta confianza de que el verdadero riesgo de enfermedad cardiovascular por infarto al corazón en la población en general con lupus es de aproximadamente 2,6 veces más que la gente que no tiene lupus. Lo mismo para enfermedad al cerebro, el infarto al cerebro. Nosotros no incluimos en este estudio la mortalidad asociada, la enfermedad cardiovascular cerebral con hemorragia. Estos son solamente puros eventos vasculares trombóticos, es decir, coágulos en el cerebro, en las venas, en las arterias del cerebro, y el riesgo es un poquito menos, pero es 2,3 veces más que la población en general. Y cuando combinamos sea infarto al corazón o enfermedad trombótica al cerebro, o un infarto al cerebro, el riesgo es más o menos entre 2,3, 2,4. Y esto es el promedio que uno esperaría en la población en general con lupus en British Columbia. Sigue siendo elevado y esto es importante porque los pacientes con lupus son gente joven, son mujeres en edad productiva y reproductiva y esto tiene implicaciones muy serias para la economía del país y para las familias de los pacientes con lupus. Ahora, como les decía anteriormente, cuando uno publica, ve muchos estudios, uno no sabe a veces cuál es el riesgo verdadero, porque hay muchos estudios y como ustedes pueden ver en esta gráfica, hay todos los estudios. Este es un estudio que se publicó hace un par de años, donde se ve la gente que ha estudiado lupus. Aquí está nuestro estudio en 2017 en las que se ve y se hace el promedio de lo que se estima que puede ser el verdadero riesgo. Muy aproximado el nuestro, como les decía, si ustedes ven, este es mi estudio y este es el estudio del promedio en general de todos. El riesgo de enfermedad cardiovascular en pacientes con lupus es más o menos de 2,5, como les decía, y cuando uno ve el riesgo de enfermedad este es el del corazón, este es el del infarto al cerebro. En este estudio, cuando se multiplica o se hace el promedio de todos los estudios publicados hasta la fecha, estos son creo que de todos los estudios de 2010 al 2020, son 10 años de todos los estudios publicados en la última década en ese momento. Aquí el riesgo de enfermedad al cerebro trombótica es de casi 4 veces y dependiendo de la forma del modelo estadístico que se utiliza, baja a 3, pero es entre 4 y 3. Y este es el riesgo cuando se combinan las dos, el riesgo de enfermedad cardiovascular en pacientes con lupus, en promedio sea infarto al corazón o infarto al cerebro, es de 2,2 o 2 aproximadamente. Entonces, en realidad nosotros no andábamos muy lejos y esta es la ventaja de los estudios de bases poblacionales donde se incluyen a todos los pacientes. ¿Y qué pasa cuando uno lo multiplica por... esta es la distribución por edad, de grupos de edad. El riesgo de mortalidad obviamente es mucho más alto en la gente joven. ¿Por qué? Porque cuando uno compara a la gente de 45 o 50 años con un control de la población en general, los infartos empiezan a ocurrir después de los 65 o 70 años en general en la población,
pero el lupus es una enfermedad que empieza entre los 40 y los 50, de tal manera que la mortalidad, cuando uno compara grupos jóvenes, el riesgo de mortalidad es muy alto. Aquí se ven 17 veces más el riesgo, 35 veces más el riesgo. Y como ustedes pueden ver, algunos estudios demuestran que la mortalidad puede ser tan alta hasta como 17 veces en pacientes que tienen, cuando la mortalidad, digo, la enfermedad cardiovascular del cerebro, el infarto al cerebro. Cuando uno compara el infarto al corazón, el promedio por grupo de edad, aquí es el grupo de los menores de 45 años, la primera línea, pueden ver que es más o menos, este es 16, imagínense, debe ser como 5 veces más. Este es en los diferentes estudios pues, que se han demostrado a lo largo del tiempo. Y este es el promedio, esto se conoce como metaanálisis, que es la agrupación. Y esta es la evidencia más contundente cuando uno quiere medir riesgo, los metaanálisis que hacen el promedio de lo que se ha publicado. La enfermedad cerebrovascular, y cuando uno compara por si los hombres o las mujeres tienen más mortalidad, o perdón, no enfermedad, aquí pueden observar que los hombres que tradicionalmente en la población general que no tienen lupus son los que tienen más riesgo de enfermedad al corazón y al cerebro, pero aquí son las mujeres. En los pacientes con lupus se revierte el efecto. Estos son los diferentes estudios y este es el promedio de la combinación de todos los estudios. No voy a ahondar más, pero el mensaje aquí es, ocurre enfermedad más frecuente y es más frecuente en las mujeres que en los hombres, a diferencia de lo que ocurre en la población general. Durante mucho tiempo la enfermedad cardiovascular inicialmente fue solo considerada para el infarto al corazón y el infarto al cerebro. Sin embargo, los vasos sanguíneos que no son las arterias, sino las venas, les recuerdo que el sistema circulatorio tiene las arterias, que son las que llevan la sangre oxigenada del corazón a todo el organismo del cuerpo, y regresan de nuevo al pulmón y al corazón para ser oxigenada nuevamente y vuelven a la circulación. Pero las venas también pueden provocar enfermedad cardiovascular y fue ignorada por muchos años. Nosotros empezamos hace algunos años ya a evaluar, bueno, ¿y qué pasa en el círculo venoso? También se pueden generar coágulos y ocurrían, ya sabíamos que ocurrían en la población en general. Son las trombosis venosas profundas que se caracterizan por dolor, inflamación, porque se obstruye la circulación de la vena, igual que lo que pasa en las arterias que dan irrigación al corazón. El coágulo puede quedarse aquí o puede desprenderse y viajar al pulmón y provocar infarto del pulmón también. ¿Ok? Entonces, esta es una complicación que también se ha visto y que ahora ya es parte de la evaluación completa de riesgo cardiovascular en pacientes con lupus. ¿Y qué tan grave es el problema? Bueno, en Estados Unidos afecta a 1 millón de personas por año. Esto es en la población en general. Es el tercer evento cardiovascular más común en la población en general. El riesgo es de 2 a 5 veces, dependiendo del grupo que se estudia. En lupus y en otras enfermedades, dependiendo del grupo étnico, el riesgo es diferente. Por ejemplo, para trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar, los grupos de riesgo más asociados son los hispanos o los latinos y los asiáticos del Pacífico. Existen factores de riesgo que se asocian al incremento del riesgo, como es el embarazo, el uso oral de contraceptivos orales, que ahora es menos frecuente porque tienen menos estrógeno. Y el problema no es solamente el evento trombótico, que puede provocar muerte, especialmente en las que desarrollan embolia pulmonar, que es coágulo en las arterias del pulmón por un coágulo que estaba originalmente en las venas. Y digo en la arteria del pulmón porque la circulación, las venas regresan al corazón derecho, pasan y de ahí pasan por la arteria pulmonar al pulmón derecho y al pulmón izquierdo. Aunque es un evento arterial en el pulmón, el origen del problema es en el lado venoso del sistema circulatorio. Y 20 a 50% de los pacientes van a tener complicaciones después del evento trombótico, especialmente el síndrome postrombótico, que se caracteriza por dolor, insuficiencia vascular, dilatación de las piernas, incapacidad para caminar, etc.
Y obviamente la embolia pulmonar tiene probabilidad de recurrir después de un evento. Y esta es la que generalmente se asocia a alto riesgo de muerte. Y obviamente hay factores de riesgo, pero en la mitad de ellos no se pueden identificar factores de riesgo. Esto es en la población general. ¿Y qué pasa en lupus? Bueno, en lupus empezamos a observar que también tienen un riesgo de enfermedad pulmonar y de trombosis venosa profunda o coágulos en las venas de las piernas. Y los hemos demostrado en lupus, en artritis reumatoide, en enfermedad vascular, en gota, etc. Es un fenómeno y en un segundo les voy a explicar por qué creo que esto sucede. Lo interesante de este evento es que los eventos de coágulos en las piernas y coágulos en el pulmón son más frecuentes en el primer año después del inicio de la enfermedad, y esto es lo que ha dado a la hipótesis de que esto está asociada con los niveles de inflamación. Al inicio de la enfermedad es cuando el paciente está más activo, cuando no tiene tratamiento, y esto es lo que lleva al incremento del riesgo a formar coágulos en las piernas que pueden evolucionar a embolia pulmonar. Después de que empezamos a investigar esto, se considera actualmente, hay factores de riesgo que predicen la probabilidad de padecer un evento trombótico, y ellos incluyen la obesidad, el tabaquismo, el embarazo, el uso de estrógenos, deficiencias de vitaminas, vitamina en los factores de la sangre que funcionan como anticoagulantes naturales, no vitaminas de uso común, son vitamina S en la sangre, que no tiene nada que ver con las vitaminas. Se los digo esto para que no vayan a comprar luego inmediatamente vitaminas multivitamínicos pensando que van a prevenir. Y esto ha llevado a considerar que las enfermedades reumáticas o todas las enfermedades inflamatorias, porque esto no solamente aplica a las enfermedades reumáticas, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria del intestino como Crohn o colitis ulcerativa, también tienen un incremento del riesgo de eventos trombóticos. De tal manera que las enfermedades reumáticas, el lupus en particular, que es yo creo que la enfermedad que tiene más inflamación de todas las enfermedades reumáticas, debe de considerarse por lo tanto, y ya se considera por algunos médicos como un factor de riesgo para desarrollar esta complicación. Entonces, esto es importante. No solamente es el corazón y el cerebro, también son las venas y el pulmón. Y este es un estudio que nosotros hicimos en pacientes con lupus. Este punto que ven aquí, que dice en la gráfica de población general, ese es el riesgo esperado para la gente con población general, que siempre será 1, y todos los eventos en exceso que ocurran en el paciente con lupus por edad y sexo ajustados, es decir, aquí comparamos los eventos que ocurren en las mujeres de la misma edad y del mismo región de la ciudad. Aquí controlamos por muchos factores de riesgo, pero para que lo simplifiquemos, esto es el riesgo absoluto que se pudiera observar en los pacientes con lupus, es 3 veces y media el riesgo de coágulos en las piernas o tromboembolismo. Y de embolia, perdón, este es cuando combinamos los dos. ¿Se acuerdan que cuando presenté el riesgo cardiovascular del corazón y el cerebro, le llamamos enfermedad cardiovascular cuando combinábamos los dos? Bueno, aquí es cuando combinamos ya sea la trombosis venosa profunda, es decir, el coágulo en las venas de las piernas, o el coágulo que viajó al pulmón. La combinación de uno u otro, porque a veces puede ocurrir que se diagnostica la embolia pulmonar y no se encuentra evidencia de que la trombosis profunda ocurrió. Es posible que haya pasado en el pasado sin manifestación y después el coágulo se desprende y es cuando hace manifestaciones clínicas. Entonces, a veces puede ocurrir la embolia pulmonar sin manifestación de trombosis venosa profunda, pero la hubo en el pasado. Cuando uno combina las dos, este es el riesgo, aproximadamente 3 veces más en pacientes con lupus. Cuando uno ve el riesgo de coágulos en la pierna, en las venas de las piernas, casi 4 veces y media más comparado con la gente que no tiene lupus, y 3 veces el riesgo de
coágulos en el pulmón comparado con la gente que no tiene lupus. Y les decía, bueno, ¿y por qué sucede esto? Esa es una gráfica, no la usamos mucho en nuestras presentaciones en los estudiantes de medicina y en los residentes. Eh, Esta es la luz de un vaso sanguíneo y aquí hay muchos componentes que hacen que la sangre no coagule. Normalmente la sangre tiene tendencia a coagular, es por eso que cuando uno se corta, rápidamente se forma un coágulo y para el sangrado. Pero en la circulación, como está en flujo continuo, tienen que existir anticoagulantes naturales. ¿Ok? Perdón, hace rato les decía vitamina C, pero no es proteína C y la proteína S. Todas estas proteínas que existen tienen la capacidad de funcionar como anticoagulantes naturales en el cuerpo, que previenen la formación de coágulos. Se sabe que cuando existen altos niveles de inflamación en el cuerpo, por lupus o por artritis reumatoide o por otras enfermedades inflamatorias crónicas, se inhiben las proteínas que funcionan como anticoagulantes naturales y se elevan las proteínas que actúan como procoagulantes. Normalmente el cuerpo tiene un equilibrio entre las que procoagulan y las que son anticoagulantes. Y tienen que existir ambas porque cuando se corta uno con una herida, tienen que existir esas proteínas para rápidamente formar un coágulo y detener la hemorragia. Entonces es importante saber que el riesgo de la inflamación es el que está asociado al riesgo de desarrollar coágulos. Y esto tiene que ver implicaciones en el manejo. El paciente que no está bien controlado o que no se diagnostica de manera temprana y recibe tratamiento temprano es el paciente que tiene más riesgo de desarrollar estas complicaciones. Es por eso la importancia de esto. Y esto lo hemos encontrado en otras enfermedades también. El riesgo mayor ocurre en el primer año y a veces incluso antes de que el paciente sea diagnosticado con lupus. Esto tiene que ver seguramente porque el paciente con lupus tarda mucho tiempo a veces en ser diagnosticado, a menos que el cuadro sea muy fluido y muy claro. Bueno, y aquí vamos a parar las enfermedades venosas y para hacer la plática un poquito divertida, no sé en el auditorio cuánta gente es de origen mexicano, pero voy a ponerles, si ustedes saben por qué se llama al tequila tequila. ¿Alguien quiere hacer un comentario en el chat? La pregunta. Maggie, tú no puedes, ¿ok? Tú eres la única que conozco que eres mexicana. ¿O alguien quiere hacer un comentario por persona? No, no veo ninguna respuesta. Ok, bueno, el tequila se llama tequila porque eh, hay un pueblo que se llama Tequila, ¿ok? Y este es el pueblo. Es una denominación de origen, no tiene ciertas regiones donde se tiene que producir para que pueda ser llamado tequila. Esto ya está protegido y es la única razón, ¿ok? Así que cuando compren tequila, tienen que ver que sea de la denominación de origen. Bueno, ahora, ya sabemos que el riesgo está incrementado, no es nada nuevo, no ha cambiado, seguimos padeciendo este problema. Pero, ¿qué podemos hacer? Bueno, obviamente podemos hacer muchas cosas para disminuir este riesgo. El primero, minimizar medicamentos que tengan impacto o que incrementen el riesgo de enfermedad cardiovascular. Uno de ellos es el uso de los antiinflamatorios no esteroideos. Perdón. Los antiinflamatorios no esteroideos, o comúnmente conocidos como AINES, se asocian al incremento del riesgo, en particular los COX-2, entre estos se incluye el Celebrex y otros, el Vioxx, que existió hace muchos años y que tuvo que ser retirado del mercado, aunque el riesgo no es muy grande, pero tuvo que ser retirado. De los antiinflamatorios que no tienen efecto, por lo menos no se han demostrado, y que al contrario pueden prevenir el riesgo de enfermedad cardiovascular en el momento agudo, es el naproxeno y la aspirina, a dosis altas, obviamente. La aspirina profiláctica, que es la de bebé, que normalmente recomiendan los cardiólogos o nosotros
especialmente en las pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípido presente con lupus, damos aspirina de manera profiláctica. Pero bueno, habrá que minimizar el uso de antiinflamatorios en un paciente que tenga alto riesgo, que si ya tienes lupus, bueno, obviamente sabes que tienes riesgo incrementado de enfermedad cardiovascular, arterial y venosa. Los corticoides, la prednisona que nos ha salvado durante muchos años nuestras vidas y la de los pacientes, bueno, tiene un efecto antiinflamatorio, pero, y uno pensaría que pudiera tener un efecto protector. Sin embargo, mi tesis de doctorado que la hice en artritis reumatoide, nosotros demostramos, y también se ha demostrado después en lupus, que los corticoides se asocian a un incremento del riesgo y tiene que ver la dosis diaria así como la dosis acumulada. ¿Ok? Entonces, habrá que minimizar el uso prolongado de dosis altas o bajas de corticosteroides. La dosis ideal de pacientes de prednisona o de prednisolona en pacientes con lupus debe ser 0. Lo ideal es no tener que usar prednisona. Y esto es porque los corticoides, la prednisona, tiene efecto adverso en la función endotelial. El daño para desarrollar aterosclerosis, que es la complicación que eventualmente puede llevar a un infarto al corazón o una embolia cerebral, es el daño al endotelio. El endotelio es la pared de las arterias del cuerpo. Y esto cuando se daña, se abre y permite que el colesterol pase a través de la pared y se deposite atrás. Y eso hace que se crezca. Cuando esto se rompe el flujo laminar de la circulación y entonces se activan los factores de la coagulación y se crea el coágulo a través de las proteínas procoagulantes que mencionamos hace un momento. Entonces, los medicamentos o terapias que afecten o enfermedades que afecten la función del endotelio, de la pared de las arterias, va a incrementar el riesgo de desarrollar y tenemos que minimizarlas. Entonces, son acciones simples que pueden disminuir el riesgo. Bueno, ¿y por qué pasa además este riesgo? No solamente cuando uno mide el riesgo de enfermedad cardiovascular, sea arterial o venosa, los factores de riesgo tradicionales que se observan en la población en general no explican el exceso. Si tuviéramos los mismos factores de riesgo que la población en general, entonces, ¿por qué tendríamos que ver efecto más alto sobre estas complicaciones? Bueno, primero, los factores de riesgo en pacientes con lupus son más frecuentes que en la población en general, pero tampoco explican el por qué. El tabaquismo, que es el arte de fumar, cigarrillos, se asocia con un riesgo de enfermedad reumática, es decir, el que fuma tiene 2 veces más riesgo de desarrollar lupus. Y no solamente es el riesgo, sino que las terapias que se utilizan en pacientes con lupus funcionan menos o son menos eficaces si el paciente fuma. Aquí existe un efecto doble. Si el paciente fuma, tiene más riesgo de lupus y le es más difícil ser manejado que si dejara de fumar. La inflamación crónica en los pacientes con lupus, que ya mencioné brevemente y ahorita lo voy a volver a tocar, incrementa el metabolismo del cuerpo, se cambian muchas cosas en el cuerpo. Normalmente la inflamación altera el perfil de lípidos, de las grasas que circulan en la sangre. Sube el colesterol que nosotros llamamos el colesterol malo, el LDL y el VLDL. Es un colesterol muy chiquito que es el que se puede permear a través de los vasos sanguíneos. Y baja el colesterol bueno, el que nosotros conocemos como HDL, el de alta densidad. El colesterol bueno lo que hace es atrapa y baja con el colesterol y lo lleva a que sea eliminado. Si no tenemos altas cantidades de colesterol bueno, pues el riesgo de que el colesterol malo ande circulando es más alto. Este colesterol bueno puede ser inducido, por ejemplo, con el ejercicio. Sabemos que el ejercicio induce colesterol bueno. Otras anormalidades metabólicas que ocurren con la inflamación son la resistencia a la insulina, que se ve tradicionalmente en diabetes. Los pacientes con lupus tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes. La homocisteína, que es una proteína que se eleva en las enfermedades inflamatorias, también se encuentra elevada en pacientes con lupus.
y eso también lleva a afección del riñón y que empieza a tirar proteína que se conoce como microalbuminuria, independientemente de si se tiene afección al riñón por lupus. Y como decía, los factores de riesgo tradicionales no explican del todo el aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿por qué ocurre este? Este es un diagrama que utilizo mucho en pláticas con artritis reumatoide, pero es prácticamente similar, puede ser aplicable a pacientes con lupus y casi todas las enfermedades inflamatorias crónicas. De hecho, creo que en pacientes con lupus es mucho más severo porque el nivel de inflamación es mucho más intenso. Ya decíamos los factores de riesgo, la obesidad, el colesterol, el sexo, fumar, la presión alta, la diabetes, son factores tradicionales. Sin embargo, estos por sí solos no explican. Ya decíamos que la inflamación es uno. ¿Qué podemos hacer? Obviamente, tratar la inflamación, adherencia al tratamiento. La inflamación que ocurre en una articulación o en un órgano, por ejemplo, hace que esos niveles de inflamación se eleven en el cuerpo, en la sangre, y provoquen coágulos. Ya les decía yo en el caso de los coágulos en las piernas y en los pulmones. Entonces se promueve la coagulación dentro de los vasos sanguíneos a través de las proteínas que tienen la coagulación y además se disminuye las proteínas anticoagulantes. Ya les decía también que los medicamentos, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, en particular los COX-2, que se supone que son más selectivos, pero en realidad son los que se han asociado más. Entre ellos es el Celebrex. Esto no quiere decir que no los puedan tomar, nada más hay que estar conscientes y minimizar su uso por tiempo prolongado. Bueno, pregunta nueva. ¿Por qué el diferente color del tequila? Aquí esta es la Casa Cuervo, que es una tequilera en tequila, que hace un tour y como que son la diferente cantidad de tequilas que produce. El proceso de producción de tequila pasa de un proceso de cocido del maguey, que tiene que ser de agave azul, y el primer producto tiene alta concentración de alcohol, se tiene que diluir, es la única bebida que puede ser diluida con agua, de todos los licores. Por ejemplo, el whisky no se diluye, el vino blanco no se diluye, el vino tinto, o el tequila sí, para quitarle esa alta concentración de alcohol. Y la producción, el primer tequila sale completamente transparente y la coloración amarilla que se va viendo tiene que ver con el tiempo de exposición a estas barricas. ¿Sí? A diferencia de los vinos, el tequila no puede ser dejado en barricas quizás máximo 3 años. ¿Por qué? Porque no se hace más bueno. Un tequila que dure mucho tiempo en las barricas no es mejor que uno que tenga menos. De hecho, no se recomienda. Entonces, lo máximo que se aspira es de 3 a 5 años quizás, y eso es lo que le va dando el tono del color al tequila, por la barrica que se utiliza y que va absorbiendo el color de la barrica. ¿Ok? Bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? Ya sabemos que tenemos, ya dijimos los factores de riesgo de medicamentos, la inflamación. Bueno, primero, tenemos que concientizar a los médicos familiares y a los pacientes de que tener lupus no solamente es tener lupus, uno no debe enfocarse solamente a manejar el lupus, sino a evitar las complicaciones asociadas, entre ellas la enfermedad cardiovascular. Y esto tiene que ver con las visitas regulares al médico de familia para, primero, tratar los factores de riesgo tradicionales y, segundo, estar haciendo el screening periódico para encontrar nuevos factores y adecuarlos dependiendo de lo que se vaya a encontrar. Entonces, tiene que considerarse que el lupus por sí solo es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, se debe vigilar. Y siempre tenemos que estar evaluando el riesgo de enfermedad cardiovascular año con año y calcularlo. Hay maneras de calcular y predecir quién está en alto riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Hay muchos índices. El más conocido en el mundo y que fue el primero quizás es el Framingham Score, que es un índice que se calcula, se mete la edad, el peso, los niveles de colesterol, si es diabético, etcétera, etcétera, y te predice la probabilidad
de desarrollar enfermedad vascular, cardiovascular, a 10 años. Y da 10%, 20%, 30%, etcétera. Sin embargo, se recomienda que como el lupus, ya habíamos mencionado que los factores de riesgo tradicionales no explican el exceso de enfermedad cardiovascular. De tal manera que cuando uno tiene todos los factores de riesgo tradicionales, se debe de multiplicar por 2, porque el riesgo de enfermedad cardiovascular con lupus es más o menos entre 2 y 3. Siendo conservador, lo dejamos en 2 y esa es una recomendación que se utiliza, que se recomienda pues para calcular un riesgo más aproximado en los pacientes con lupus, porque el índice normal para calcular no predice, de hecho subestima el riesgo. Y esto debe de evaluarse cada año y debe repetirse cuando cambia el tratamiento. Por ejemplo, cuando se agregan esteroides o biológicos o metrotexate o inmunosupresores. Bueno, ¿y qué más se puede hacer? Hay cosas que no requieren, no hay una pastilla mágica y hay muchas cosas que dependen del empoderamiento y la concientización de los pacientes. Primero, si se es fumador, dejar de fumar, que tiene efecto doble, ya decíamos. No solamente disminuye el riesgo, sino que mejora la respuesta a los tratamientos. Y esto tiene implicaciones. Por ejemplo, un paciente que no se logra controlar porque está fumando, frecuentemente tiene uno que usar corticosteroides o prednisona o otros medicamentos antiinflamatorios y que sabemos que incrementan el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, de hecho, hay un estudio que hicimos en artritis reumatoide, incluso el efecto de dejar de fumar tarda tiempo en erradicarse sobre la enfermedad cardiovascular. En la gente que no tiene lupus, por ejemplo, se sabe que después de dejar de fumar, el riesgo se regresa 10 años después de dejar de fumar, se disminuye el riesgo o el factor, la influencia del fumar en enfermedad cardiovascular. Entonces, no es un efecto inmediato. Entonces, entre más temprano, más pronto se deje de fumar, obviamente más efecto va a tener a lo largo de la vida. El ejercicio, la famosa vitamina E, que yo le llamo, la E por ejercicio. Es la que no cuesta, la que se puede hacer fácil, siempre y cuando sea guiada. No es fácil en los pacientes con lupus en particular por la fatiga, pero hay maneras de hacerlo y hay programas que ayudan en este sentido. Y a veces no se puede hacer y está bien, pero cuando se está en condiciones estables y sin tanta fatiga, se puede considerar como parte de la rutina diaria de vida. Obviamente el control de peso, como en cualquier población, pero en pacientes con lupus obviamente se tiene que ser más estrictos. ¿Por qué? Porque ya decíamos que tiene un impacto mucho más grande. El control de la presión, esto es altamente recomendable y al final les voy a mostrar una diapositiva por qué. Esto tiene implicaciones, no solamente va erosionando la presión alta, va lastimando la pared, el endotelio que hablábamos hace un momento, y eso lo fractura y permite que el colesterol penetre y se formen las placas de colesterol detrás de la pared y que en un momento dado puede romperse y activar la coagulación y la creación de un trombo. Entonces se tiene que mantener la presión alta en niveles por abajo de 130, la presión sistólica, que es cuando está contraído, o la conocida como la presión alta, y la presión baja alrededor de los 80. El manejo del colesterol, si está elevado, muy estricto. El manejo de la diabetes, si está presente, muy estricto. Y se tiene que usar mucho más estricto que lo que se observa en la población en general. Depende de las unidades que se utilicen. En este país recomendamos niveles por abajo de 2.6 y del colesterol bueno que sea mayor a 1.04. Esto es muy por abajo de lo que se recomienda, de lo que se ve en valores normales. Puede ser en algunos laboratorios 2.6, perdón, 2.8 sigue siendo normal y la gente estaría feliz, o 3, y si estoy contento, estoy con colesterol normal, pero en pacientes con lupus se tiene que estar por abajo de 2.6. Y obviamente el control adecuado de la enfermedad, porque ya decíamos que la inflamación es el que dirige principalmente el exceso de riesgo en pacientes con lupus y otras enfermedades
reumatológicas sistémicas. La droga de oro, que yo le llamo, la hidroxicloroquina, el Plaquenil, está recomendado de acuerdo a las guías clínicas de manejo en todos los pacientes que la puedan tolerar. No, hay pacientes que desarrollan alergias, pero si no hay alergia, debe estar en todos los pacientes y probablemente durante toda su vida. Y obviamente minimizar el uso de esteroides. Ahora, ¿por qué la hidroxicloroquina? Bueno, la hidroxicloroquina es de las primeras drogas. Vamos a revisar un poquito su historia. Esta se originó en Perú, viene de la corteza del quina en Perú en el año 1600. Después se hizo en China para curar fiebres palúdicas. No se sabía que era la quinina. Esta es la corteza del árbol de quina y esta es el Qingao en China, ¿ok? Primero se usó en lupus cutáneo en 1871 y después en 1920, para los que ya son un poquito de mi edad, la cloroquina fue el primer antimalárico que se utilizó para el manejo de las enfermedades reumáticas. Muy buen medicamento. Ya es raro, aquí en Canadá no existe, por ejemplo, creo que en Estados Unidos sí existe todavía. Y en 1955 se introdujo el compuesto de la hidroxicloroquina, que es un compuesto sintético. Y el negocio es grande para esta droga. Se estima que en 2019 era casi 900 millones de dólares en ventas y se espera que para 2 años sea casi de 2.5 billones de dólares. O sea que esta droga que llegó para quedarse. En general, vamos a revisar rápidamente cuáles son los efectos. Y esto lo hago mucho hincapié porque a pesar de que empiezan a aparecer nuevas terapias en lupus, hay problema de acceso a medicamentos que son caros, que si no se tiene cobertura de gastos médicos mayores, el acceso a ese tipo de terapias no es posible, especialmente en países como Estados Unidos, que no tienen un sistema universal de cobertura para medicamentos, a diferencia de nosotros aquí en Canadá, que sí tenemos la cobertura de acceso a este tipo de terapias caras. Entonces, sigue siendo la hidroxicloroquina la piedra angular del manejo. ¿Ok? En los últimos 10 años, me puse a revisar la evidencia de lo que se ha publicado sobre cuáles son los efectos benéficos de los antimaláricos, en particular del Plaquenil. Rápidamente, para las mujeres jóvenes que están planeando embarazarse, el medicamento es seguro y los efectos benéficos previene la preeclampsia, el parto prematuro, aunque estamos haciendo un estudio en combinación con gente de San Francisco, de Stanford, y parece ser que el efecto que decíamos que tenía no es, por lo menos cuando combinamos nuestras bases de datos con otras bases de datos. El veredicto está por ser definido, pero en general se ha asumido que previene la preeclampsia y el parto prematuro. Es segura, ya decíamos que no tiene efectos sobre el bebé. Como ustedes podrán recordar, o no sé si lo saben, las mujeres con lupus que se embarazan tienen un riesgo limitado de que el bebé tenga bloqueo cardíaco, especialmente aquellas que tienen un anticuerpo muy en particular, que es el anticuerpo RO-OLA o SCA y SCB. El bebé puede nacer con bloqueo cardiovascular, con bloqueo cardíaco, la transmisión eléctrica del corazón, el impulso eléctrico en el corazón. Y se sabe que las madres que toman el Plaquenil tienen menos riesgo de desarrollar preeclampsia y bloqueo cardíaco. La manifestación más común de los niños o de los bebés en mujeres con lupus no es el bloqueo cardíaco. De hecho, es un fenómeno raro. Es el rash, que se parece mucho al rash de lupus, y las mujeres que toman hidroxicloroquina durante el embarazo, los bebés no desarrollan este evento. De tal manera, pues, que es segura en el embarazo, no hay por qué suspenderla, porque el embarazo por sí solo incrementa el riesgo de tener una recaída. Al tener recaída, vuelvo a insistir, la inflamación
incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular. Estos son los estudios, no vamos a ir uno por uno, pero simplemente para mostrarles que no es un estudio que solamente lo acaba de encontrar, son muchos estudios que han demostrado los efectos benéficos del embarazo. De 2001, 17, 18, 19, y todos consistentemente mostrando un efecto benéfico. Nuevamente, nuevos estudios más recientes, desde 2021, y todos mostrando un efecto benéfico. Protector de complicaciones. Aquí les muestro, por ejemplo, los más recientes. Tiene un efecto, disminuye, el bebé nace con mayor peso, que ustedes saben que las mujeres con lupus que tienen bebés, los bebés tienden a ser de más bajo peso comparado con las bebés de madres que no tienen lupus. La enfermedad hipertensiva, la preeclampsia del embarazo, se controla mejor o no aparece. Y se disminuye el riesgo de bebés prematuros. En sí, efecto importantísimo en el embarazo, porque hay mucha tendencia, nosotros lo seguimos viendo, las mujeres no quieren tomar la hidroxicloroquina durante el embarazo porque tienen, obviamente, esa concepción de que no terapia es mejor que nada que en el embarazo. En este caso en particular, el lupus no lo es. Y tenemos este medicamento que es seguro. Ahora, ¿cuál es la evidencia del Plaquenil sobre la enfermedad cardiovascular? Bueno, este es un estudio que nosotros hicimos. Nuestro efecto es, encontramos que existe, por simplemente tomar Plaquenil, casi un tercio menos riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular contra pacientes que no toman el Plaquenil, independientemente del tipo de enfermedad que tengan, ¿ok? Y lo mismo, los riesgos de coagulación, de coágulos en las piernas y en el pulmón. Nosotros desde hace muchos años sabemos que los pacientes con lupus tienen niveles más altos, que los pacientes tienen un riesgo incrementado de enfermedad trombótica venosa, y se sabe que la asociación de hidroxicloroquina con estos es protectora. Y entre los niveles en sangre de la hidroxicloroquina tienen mucho que ver con el efecto benéfico, es decir, la adherencia. Es muy común que nuestros pacientes no se tomen el medicamento como se ha prescrito. Y ahí yo los invito a que lo reconsideren. Les voy a mostrar datos por qué. ¿Cuál es el efecto? Nuevamente, no vamos a revisar todos, pero recuerden en los últimos 10 años la evidencia. Casi todos los estudios encuentran el mismo efecto, más o menos entre el 30 y 50% efecto protector. De enfermedad isquémica, de embolias al cerebro, de nuevos eventos de enfermedad cardiovascular, de eventos agudos al corazón, al cerebro, a las venas, los que les decía. Este es un estudio que demuestra incluso que por cada 200 nanogramos de hidroxicloroquina en la sangre, incremento, se disminuye por un 13% el riesgo de enfermedad trombótica. Es decir, la adherencia, si estos niveles se encuentran por abajo de 200, el efecto se pierde o es menor. Y esto es muy importante porque no es el único estudio que ha demostrado que los niveles se asocian con el efecto benéfico y protector. No es un estudio, normalmente no se miden niveles de hidroxicloroquina en todos los laboratorios. En Estados Unidos hay muchos más. Nosotros en Canadá no tenemos dónde medirlos. Pero obviamente si no se toma el medicamento, obviamente los niveles van a estar más bajos. Otra cosa importante, y esta es la diapositiva que les quiero mostrar sobre la función renal. El corazón está ligado a pulmón y riñón. Cuando uno se afecta, afecta a los otros dos. Y una causa común de muerte y de incremento en el riesgo de enfermedad cardiovascular es la función renal. Si tenemos un riñón sano, el riesgo de enfermedad cardiovascular o renal, cardiovascular, es menor. Y acuérdense que la hipertensión, la presión alta, es una causa o es un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular, pero también afecta la función renal. En esta diapositiva, la línea azul es lo que se espera de una pérdida normal de envejecimiento de los podocitos
y de las nefronas, que es la unidad que permite que el riñón funcione, es la unidad de función. Pero esos no son permanentes, así como nosotros, nuestro cabello se va volviendo blanco y la piel arrugada, etcétera, etcétera. También el riñón y las células, las unidades funcionales van decayendo con la edad. Normalmente sabemos que un riñón programado, si viviéramos 120 años, todos tendríamos insuficiencia renal. Cuando uno llega a la edad adulta mayor, la función renal es entre la mitad de lo que era cuando teníamos 20 años. Pero la presión alta, por ejemplo, o los pacientes con nefritis lúpica, aquí LN se refiere a nefritis lúpica, es decir, los pacientes que tienen inflamación renal, vean cómo se pierde la unidad de función de los podocitos y la nefrona, de tal manera que en vez de tener insuficiencia renal a los 120 años, pues se tiene más temprano. Y esto obviamente va a repercutir también en la salud cardiovascular. Cuando, si no se tenía hipertensión renal, hipertensión, pero luego desarrolla inflamación del riñón, glomerulonefritis o nefritis lúpica, el riñón reacciona y entonces viene la hipertensión como consecuencia de la inflamación del riñón. De tal manera que es lo que les decía, pues, que está relacionado riñón, corazón y pulmón. Cuando el paciente empieza a tener recaídas, por ejemplo, eh, de la nefritis, porque no siempre está bien controlada, obviamente se va perdiendo más rápido. De tal manera, pues, que el riñón es una manera de prevenir también, mantener un riñón sano o de no tener incremento adicional en el riesgo de enfermedad cardiovascular. Ahora, si se es diabético, el lupus se sabe que incrementa el riesgo de desarrollar diabetes. Obviamente hay que controlar la diabetes de una manera muy estricta. El efecto de la hidroxicloroquina previene el desarrollo de diabetes. Hemos hecho estudios donde hemos demostrado que los pacientes que toman hidroxicloroquina, y creo que se los voy a presentar aquí. Pero si ya se tiene diabetes, el control estricto de los niveles de glucosa es importantísimo. Y aquí hay otro factor que es importante, el ejercicio que ya habíamos mencionado. El ejercicio mejora la resistencia a la insulina, baja de peso y la respuesta al tratamiento es mejor. Ahora, ya decíamos que los pacientes con lupus tienen un incremento de mortalidad prematura. Bueno, ¿y cuál es el efecto de la hidroxicloroquina en la enfermedad, en la mortalidad? Bueno, se sabe que reduce el riesgo entre 27% y 45%, independientemente de qué otros tratamientos tengan, que es un efecto importantísimo. Ya decíamos que está duplicado o triplicado el riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad. Bueno, si se toma la hidroxicloroquina, pues ese riesgo se disminuye en la mitad comparado contra el que tiene lupus y no se la toma. Y obviamente el que no se adhiere al tratamiento tiene más riesgo. Aquí es un estudio del 83%, no sé si es el mío. Bueno, esta es otra revisión de los mismos estudios de los últimos 10 años, donde el efecto, todos demuestran un efecto protector. Si es menor aquí a 1, quiere decir que protege, comparado con la población que no lo toma. 50% de mejoría, 45% de mejoría. Todo lo que está por abajo de 1. ¿Ok? Entonces, el efecto es muy importante. Si se toma la hidroxicloroquina, se previene la mortalidad. Y recuerden que la causa número 1 de mortalidad es la enfermedad cardiovascular. Una visita rápida de Vancouver. Para los que no conocen Vancouver, esta es una ciudad preciosa. Me siento privilegiado de estar aquí. Los que no la conocen, los invito a que conozcan. Es una zona costera muy parecida a la región de la Bahía en California. La epidemia de la no adherencia. Maggie, ¿cuánto tiempo? Voy pasado de tiempo, creo. ¿Me voy más rápido o le paro? Estamos a las 12:06 y tenemos a contestar, tiene el tiempo para contestar las Bueno, preguntas. bueno, la última diapositiva. ¿Cuál es el mejor tequila? Para los que no conocen. Mi favorito es estos dos. Esta es una producción de tequila que después de que pasa por las barricas,
lo pueden volver a ultrafiltrar y le quitan el color amarillo y lo hacen menos intenso en el sabor del alcohol y lo hace un poquito más suave al paladar. Entonces, para los que no conocen tequila y se van a volver quieren degustar tequila, estas son mis recomendaciones. No digan que yo lo dije, ¿ok? Bueno, preguntas. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente información, doctor. Ahora daremos comienzo a nuestra sección de preguntas y respuestas. Empezaremos con las preguntas que me enviaron por mensaje de texto y luego continuaré con las que han puesto aquí en la ventanilla de Zoom. No duden en Perfecto. hacer preguntas adicionales mientras hablamos. Intentaremos responder como podamos. Comenzaré con la primera pregunta. ¿Cómo influye la inflamación del lupus en el corazón y los vasos sanguíneos? La mostramos en la plática, la reitero de nuevo, la Sí, inflamación afecta la pared de los vasos, la rompe, permite que el colesterol se deposite y esto, el colesterol por sí solo no es malo, ¿ok? El colesterol mientras esté duro y sólido no tiene riesgo. El problema es que con el tiempo se rompe y entonces la sangre cuando se expone a esa ruptura por atrás de la pared del vaso hace que la coagulación se active y es cuando se forma el coágulo. Entonces, la inflamación es la que provoca inicial el daño a los vasos y eso incrementa el riesgo de desarrollar aterosclerosis. Se pierde la luz del vaso porque se va cerrando por el colesterol, la placa de colesterol, y eventualmente se puede romper y da el infarto. Entonces, es para que lo recuerden más sencillo y lo mencioné. La inflamación tiende a hacer más coágulos, es procoagulante y el manejo de la inflamación disminuye ese riesgo. gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué tan importante es controlar la presión arterial y el colesterol en estos casos? Importantísimo. Y eso, ya decía, es un factor tradicional en la gente que no tiene lupus, pero en lupus en particular es mucho más importante ser bien estricto con los niveles. La presión alta 130, menor de 130 y menor a 80, o alrededor de 80. Importantísimo y tiene que ser más estricto que si no se tuviera con lupus, porque impacta el riñón, impacta los vasos sanguíneos y se inicia la cascada para desarrollar enfermedad cardiovascular. Gracias. La siguiente pregunta es acerca de tratamientos y medicamentos. ¿Qué papel juegan los esteroides y los inmunopresores en el control y aumento de este riesgo? Los corticosteroides a largo plazo son malos porque provocan alteración de lípidos, incrementan el riesgo de diabetes, el aumento de peso. Un paciente con lupus no debe estar usando corticosteroides a dosis altas por tiempos prolongados. En la fase aguda no hay nada más rápido que los corticoides cuando un paciente está activo, pero siempre tiene que tener una terapia de fondo para evitar el uso continuo de los esteroides. Los esteroides son malísimos, ¿ok? Ese es el enemigo, pero nos salvan la vida cuando se requiere. Cuando hay que usarlos, hay que usarlos. La recomendación sería, lo que les decía, mantenerse con hidroxicloroquina. Se sabe que la hidroxicloroquina previene recaídas. Obviamente, cuando hay recaída, hay que usar esteroides. Entonces, mantener la hidroxicloroquina como terapia de fondo. Ahora, los inmunosupresores. Los inmunosupresores, eh, a pesar de que teóricamente se sabe que manejan la inflamación más fuerte, más importante, tienen un efecto más serio o más fuerte comparado con la hidroxicloroquina, no se ha demostrado que tengan efecto cardioprotector. Pero la inferencia sería, si la inflamación está alta, obviamente, y se puede controlar con los inmunosupresores, pues en teoría debe de bajar la inflamación y al bajar la inflamación no hay necesidad de utilizar corticosteroides y debería de tener efecto protector. Los nuevos biológicos, por ejemplo, que no son inmunosupresores por sí solos, son más bien moléculas que
tienen efecto inmunosupresor, pero pertenecen a otro grupo. Se empieza a demostrar que, por ejemplo, el uso temprano, por ejemplo, de Belnista o del Safanelo, la anifrolumab, que son las nuevas dos terapias biológicas, cuando se usan temprano y se vuelven adherentes, los pacientes no están desarrollando ni diabetes, ni enfermedad cardiovascular, ni enfermedad renal, de tal manera que es posible que el tratamiento aquí, yo recomendaría que el manejo temprano y agresivo y al inicio del lupus nos va a prevenir complicaciones a largo plazo, incluyendo la enfermedad cardiovascular. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿con qué frecuencia debería un paciente con lupus hacerse chequeos cardiovasculares? Lo mencioné al año. Yo hago algo y lo hago para mí mismo. Y aquí nosotros tenemos la fortuna de tener un sistema de salud público universal. El día de mi cumpleaños, ese día yo le llamo a mi médico familiar y hago una cita para que me haga mi chequeo anual. En esa cita me mide de vuelta colesterol, la presión, lo que hay que, cáncer de próstata, que es lo que me toca, o pulmón, o revisa mis factores de riesgo, mi familia de vuelta, y me lo hace. Ese chequeo debe ser anual. Sin embargo, ese es el de rutina. Pero si el paciente está con lupus y tiene cambio en el tratamiento, por ejemplo, en los últimos 6 meses ha estado con actividad, se le metió otro medicamento, uso dosis altas de esteroides, tendría que revisarse. Nosotros en canal de rutina siempre preguntamos cómo está la presión o la diabetes y calculamos. Pero mínimo una vez al año para revisar todos los factores de riesgo. Gracias. Vamos a empezar ahora con las preguntas que han escrito aquí en la ventanilla. Doctor, ¿cuáles son los efectos secundarios de los medicamentos? ¿Cuáles ¿Y son? qué Ok, importa tiene la voy a el repetir de nuevo. ejercicio. Doctor, ¿cuáles son los efectos secundarios de los medicamentos y qué importancia tiene el ejercicio? Ok, los medicamentos, la hidroxicloroquina tiene efectos adversos, ¿ok? Los más frecuentes que se ven al inicio son rash y a veces no se puede tolerar muy bien al estómago. Esos son pero el plaquenil viene cubierto con una capa que lo hace más tolerable. El que es genérico no trae esa capa y eso es duro. A largo plazo puede complicar desarrollarse algo que se llama retinopatía, que puede, si no se diagnostica de manera adecuada, puede progresar a pérdida de la vista. Hoy en día, la tecnología para evaluar los efectos secundarios en el ojo es más eficiente y se diagnostica antes de que progrese a pérdida visual. Pero el riesgo en los primeros 5 años es cero y conforme pasa con el tiempo, ese riesgo puede irse incrementando, pero se recomienda, así como el chequeo para enfermedad cardiovascular, todo paciente que esté tomando hidroxicloroquina, plaquenil, por más de 5 años, debe tener una visita al especialista del ojo, idealmente un subespecialista en retina. Y debe hacerse ese estudio que se llama OCT, que toma una fotografía de la retina y va viendo si se va adelgazando la retina o no. Si se adelgaza y se diagnostica temprano, se suspende la hidroxicloroquina y creemos que puede revertirse. En este momento estoy haciendo un estudio a 5 años de todos los pacientes en BC. Espero que en algún tiempo me toque volverles a presentar resultados. Ahora, el ejercicio. El ejercicio es la vitamina más importante. Ya les decía que mejora muchas cosas. Mejora la fatiga, mejora la presión arterial, mejora el peso, la resistencia de los huesos, que la osteoporosis es otra complicación asociada en el lupus, y son de las cosas que están bajo su control. Obviamente tiene que ser guiado porque el paciente con lupus tiene una de condicionamiento físico que no le permite hacer ejercicio como una gente que no tiene lupus. Si tienen acceso y las posibilidades, siempre yo recomiendo que inicien con un entrenador para que les vaya dando ejercicios gradual y luego lo vuelvan a rutina ya por sí solos. Pero esa es la mejor intervención que se pueden regalar, que no tiene costo y no tiene que ser correr maratones. Simplemente incluso caminar se ha demostrado que se disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular en gente que no tiene lupus. Incluso estando parado, si la gente trabaja en lugar de estar sentado, por ejemplo, pararse por sí solo, mejora. ¿Ok? Entonces es
cosas que son súper importantes. Desgraciadamente tienen poca penetrancia por muchos factores. La La siguiente otra es, pregunta, que ya nomás nos quedan creo 2 preguntas por el tiempo. Lo que voy a hacer es mandarle al doctor las otras preguntas que no se acabaron de contestar, porque son varias, por el tiempo. Y si el doctor nos hace el favor de contestarlas, mandárnoslas, o la presentación de igual manera, muchas de las preguntas estoy viendo que el doctor las hizo en la presentación y ahí las pueden también ver, ¿ok? La siguiente pregunta dice, ¿hay efectos negativos de tomar 3 pastillas en vez de 2 pastillas de azatioprina? azatioprina. Azatioprina. Sí, acetioprid. Tuve un infarto en el cerebro en 1994 y tomo hasta ahora 2 aspirinas de bebé. No tomo medicamentos para adelgazar la sangre. La doctora me acaba de dar posibilidad de aumentar 3 pastillas. ¿Hay un riesgo en esto, doctor? La aspirina, no. No, me imagino que es aspirina. Si es azatioprina, es un inmunosupresor, los medicamentos inmunosupresores se usan por kilo. O sea, si aumentó de peso, hay que aumentar la dosis de la azatioprina. Si está hablando de la aspirina a dosis bajas tiene el efecto antiagregante plaquetario. El naproxen también tiene un efecto antiplaquetario. Y es la aspirina, por ejemplo, si está la aspirina dosis de bebé de 80 miligramos, esa es la que tiene efecto antiplaquetario. Y esa, si ese es el efecto que se está buscando, no aumenta el beneficio para prevenir enfermedad cardiovascular. En el momento agudo, si alguien tiene un infarto, por ejemplo, en un avión y trae aspirina, se da dosis altas de aspirina porque en ese momento rompe el coágulo. Pero para prevenir que se vayan formando coágulos, la dosis de bebé es suficiente. Lo mismo en la Proxen. Pero para el inmunosupresor, ese se da en base a peso y no tiene que, el paciente que ya tuvo un infarto o que tuvo una embolia pulmonar o cerebral, la embolia pulmonar o los coágulos en las piernas sí requieren tratamiento anticoagulante por 6 meses. Si se toma una trombosis arterial, porque a veces también pasan las arterias que no son del corazón o del cerebro, esos a veces sí requieren anticoagulantes por mucho más tiempo. En pacientes con lupus que tengan anticuerpos antifosfolípidos, que es otro tipo de anticuerpos que se asocian a eventos trombóticos, si son recurrentes, a veces se tiene que dejar anticoagulante de por vida. Pero el paciente que tuvo una embolia trombótica al cerebro o al corazón, normalmente es por poco tiempo y no requiere anticoagulación a futuro, a menos que haya otro factor que esté asociándose con riesgo de trombosis recurrente. Por ejemplo, hay gente que tiene deficiencia de la proteína C, que es un anticoagulante natural, o proteína S, que es otra manifestación que no se ve solamente en lupus. Si se miden esos niveles y se encuentra que son bajos, entonces sí esos pacientes necesitan tener anticoagulación de por vida. Pero de otra manera, Gracias. evento agudo se recupera y se deja. Muchas gracias. Dice, la condición de pericarditis, Pericarditis. pericarditis se puede tratar con los mismos medicamentos antiinflamatorios que usted mencionó hoy. Sí, normalmente se da, de hecho, naproxen, también se da colchicina, que no es un antiinflamatorio, tiene efectos antiinflamatorios, pero también se trata el, pero sí, son antiinflamatorios y a veces se tienen que dar esteroides, es una manifestación de lupus, Sí. y si no responde hay que dar inmunosupresores, etcétera, etcétera, pero sí se puede manejar. La siguiente pregunta dice, tengo palpitaciones irregulares. Esto puede ser debido a lupus. Tengo 39 años y 20 con lupus. Mi niño de 2 años nació prematuro de 7 meses, pesando 4 libras. ¿Esto puede haberse debido a lupus? Sí, ya les decía que en la mujer que tiene lupus y se embaraza, el riesgo del bebé, antes, ¿se acuerdan? Hace los que son jóvenes como yo, no se recomendaba que se embarazara, pero ahora sabemos que se pueden embarazar, pero el riesgo es de bebés prematuros o de bajo peso. La hidroxicloroquina previene esto y hay que tomarla. Las palpitaciones, sí hay que hacerse un electrocardiograma y ver si no tiene arritmias, y si tiene arritmias tratarse. Normalmente el lupus no da arritmias.
Hubo un tiempo que hubo un temor también de que la hidroxicloroquina podía provocar arritmias en la época del COVID. Nosotros acabamos de publicar un estudio hace un año o dos donde comparamos y no, el riesgo de arritmias asociada a hidroxicloroquina no. Pero hay que buscar. El paciente con lupus, acuérdense que no todo lo que le pasa al paciente con lupus es por lupus. Hay gente que desarrolla, no, como tiene el mismo riesgo que si no tuvieran lupus. Y como cualquier persona que tenga trastornos del ritmo, habrá que ir a buscar al médico, hacerle un estudio, referir al cardiólogo si es necesario y documentar. A veces pueden ser, por ejemplo, ataques de pánico. Si el paciente tiene ansiedad, puede tener y se percibe como arritmias, pues, o como palpitaciones. Pero sí, hay que estudiarla, pero no todo. El diagnóstico de cualquier complicación, antes de atribuirlo al lupus, tiene que ser descartado que no sea por otra condición primaria. Mi recomendación es que lo hable con su médico familiar, que le hagan un holter que te mide, te pone un aparatito que te mide el ritmo por 24 horas y si tienes palpitaciones y se encuentra que tengas una arritmia, puede ser una arritmia no por lupus, como cualquier gente que puede tener arritmia. Gracias, doctor. Alguien está Y este es un preguntando ejemplo, si... quisiera enfatizar, este es un ejemplo clásico lo que suben las mujeres con lupus. Este bebé que nació chiquito es por lupus y no sé si estuvo tomando hidroxicloroquina o no, no la cura, no previene todo, pero eso es lo que ha dado a recomendar, pues que se utilice la hidroxicloroquina. Estos son eventos, son casos de la vida real, como diría Silvia Pinal en México, y esto es un ejemplo muy importante que nos da, pues, de qué ocurre, y no sé si estaba en hidroxicloroquina o no. Una persona aquí, un paciente está preguntando si usted acepta citas. Como vivo en Canadá, tiene que ser referida por, no hay medicina privada acá, tiene que ser por un médico familiar de acá. Creo que va a ser Bueno, difícil. gracias. Bueno, finalicemos con la última pregunta del día de hoy. ¿Qué puede esperar los pacientes de lupus en el futuro si habrá avances al respecto, especialmente en la prevención y tratamientos? Sí, de hecho está aquí a la vuelta. Eh, durante muchos años, los que nos dedicamos al lupus hemos hablado de la posibilidad de cura del lupus, esa es la meta. Y creo que estamos a la vuelta. Tenía unas diapositivas que no eran del tema, pero quería traerlas para dar esperanza porque uno habla, se mueren y tiene enfermedad cardiovascular, para dejarles una vista positiva. No sé si seguramente lo no hay, la célula de CAR T-cell therapy, la, esa es la que nos da la posibilidad de curar el lupus. Ha curado cánceres por muchos años, es ya una terapia estándar en cáncer. Esta es la que yo veo como posibilidad y está a la vuelta. Hay ensayos clínicos en este momento ocurriendo, ya se ha demostrado que funciona y por lo que no sabemos si va a ser curativa por un tiempo, como en cáncer, hay gente que tiene 20 años sin tomar terapia para cáncer. En lupus van en 3 o 4 años los pacientes que han sido tratados. No, algunos han recurrido y otros no. Esta es una terapia donde el problema del lupus es el sistema inmunológico. Se sacan las células, se entrenan otra vez, se les quita lo loco y se reinsertan de vuelta y vienen normalitas y ya se reproducen normales. Y eso cura el lupus en este momento. De hecho, el paciente no toma tratamiento y está por verse cuántos años va a durar. Y está evolucionando muy rápido. Yo creo que es posible. Ahora, la prevención. Creo que esta está un poquito más lejos. Es que el problema no sabemos exactamente por qué causa el lupus. Creemos que es multifactorial, no es un solo gen. Si se pudiera de un solo gen, se pudiera tratar de corregir ese gen, pero hay muchos genes que participan, infecciones, otras cosas del tabaquismo. Si se pudiera identificar cuál es la causa original, podríamos pensar en la prevención. En algún momento dado vamos a encontrar, por ejemplo, que el paciente, identificar cuál paciente podría tener mucho riesgo, considerando que tiene familiares con lupus, y entonces si pudiera pensarse que es posible. Pero esa en este momento no la veo muy cercana, no la veo lejos tampoco, con la inteligencia artificial y el mejoramiento en los diagnósticos genéticos pudiera encontrarse quién está en alto riesgo. Les voy a dar un dato que se ha demostrado. Yo creo que la hidroxicloroquina sería una terapia. En los países que sufren malaria, donde se usa muy frecuentemente la cloroquina para prevenir malaria o tratar malaria, tienen una incidencia menor de casos de lupus que países que no tienen malaria. Y el mecanismo de acción de la hidroxicloroquina o de los antimaláricos tiene que ver con la presentación de antígenos que son
que desarrollan enfermedad autoinmune. Pudiera ser, pero no quisiera decir Interesante. que pero es posible, pero en este momento todavía no sabemos cuál es la causa y eso es lo que dificulta. Muchísimas gracias. Bueno, hemos finalizado con nuestra primera sección de hoy. Muchísimas gracias, doctora Viña Zubieta. Muy interesante y excelente información que aprendieron hoy nuestros participantes. Muy agradecidos de haberlo tenido con nosotros. ¿Desea agregar algo más? No, muchísimas gracias. Perdón, Tamara, por excederme de tiempo. Ujú. Aquí me quedo vigilándote también un ratito porque tengo otro compromiso. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buen día y que estén Gracias, doctor. De bien. antemano, muchísimas gracias. Excelente información. Incluso aprendí, a pesar de estar aquí aprendiendo cada vez de cada doctor, siempre aprendo algo nuevo. Tengo 18 años aquí presenciando las conferencias y aprendí bastante. Muchísimas Bueno, gracias. Muy excelente información. Estoy segura que todos aprendieron al igual que yo. Gracias. a sus órdenes. Buen día.